Bienvenidos y bienvenidas a Raíces y Cuentos, un espacio donde exploraremos las historias, saberes y memorias que construyen nuestra identidad colectiva. Yo soy Javier González y seré tu guía en este viaje por las huellas del pasado que aún laten en nuestro presente. En este primer episodio exploraremos la idea del patrimonio cultural, que es el legado que recibimos de generaciones anteriores, que vivimos en el presente y que transmitimos a las futuras. Abarca tanto lo tangible, como monumentos, objetos y sitios históricos, como lo intangible. Lenguas, rituales, saberes tradicionales, músicas, danzas y formas de vida que nos conectan con nuestras raíces. Raíces y Cuentos nace con la intención de dar voz a esas historias que muchas veces no aparecen en los libros, pero que viven en la memoria de nuestras comunidades, porque el patrimonio no es solo lo que se conserva en los museos, sino lo que late en nuestras plazas, cocinas, canciones y celebraciones. Prepárate para escuchar relatos que darán viajar en el tiempo, redescubrir tradiciones y reflexionar sobre lo que somos. En el capítulo de hoy conoceremos un lenguaje articulado silbado procedente del archipiélago canario, concretamente de la isla de La Gomera, y cómo llegó a ser Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO en 2009. Bienvenidos a Raíces y Cuentos. Y estamos aquí en el capítulo de hoy con María Montesino, natural de La Gomera y experta silbadora. Bueno, experta no soy yo, pero bueno, silbadora y gomera, eso sí. Vamos al tema. El silbo, como indicamos ya previamente, es un lenguaje silbado articulado que nace en la isla de Gomera y tiene su origen prehispánico, Sí, pre-llegada de los españoles. exactamente. ¿Qué favorece a que nazca el silbo en la isla de La Gomera? Yo creo que lo más obvio, por lo que a lo mejor deberíamos comenzar, sería por la orografía del territorio, que al final favorece que por la necesidad se llegue a intentar o a empezar a utilizar este tipo de medio para poder comunicarse. Eso además de la falta de las tecnologías que obviamente tenemos aquí y que La Gomera pues en cuanto al teléfono, las carreteras bien conectadas y demás tardó muchísimo tiempo en estabilizarse de la manera en la que por ejemplo se estabiliza en la isla de Tenerife o en otras islas. Claro, estamos ahí hablando ya de cómo el silbo siguió avanzando Sí, en tal. Es verdad que los cronistas, por ejemplo, de Bontier y Le Verrier, perdón por mi francés, que son los cronistas de Jean de Bettencourt, que tienen sus escritos en Le Canardien, ya se refieren a la isla La Gomera como que sus pobladores no hablan normal como hablaban los restos de aborígenes de las islas, sino hablaban con los besos, haciendo referencia a ese lenguaje silbado que ya utilizaban, que obviamente pasó de su lengua a adaptarse al castellano. sí. Y María, ¿qué nos puedes contar de cómo funciona este lenguaje? ¿Cómo fabricamos, creamos las palabras y esa conversación que necesitamos tener para que sea un medio de comunicación? Bueno, pues a ver, esto sabemos que es a partir de un estudio que hace la universidad con don Isidro Ortiz, históricamente conocido y enlazado con el tema del silbo gomero, son los que logran pues determinar cómo se puede traducir lo que sería el silbo gomero y cómo se puede explicar, llevar a las aulas. Me refiero, empiezo desde el principio con esto. Y a partir de eso me enseñan a mí en su momento en la escuela, como tantos otros niños, pues que se divide en dos sílabas, en dos tipos de sonidos, unos más agudos, otros más graves. Yo en realidad a día de hoy pues conservo nociones básicas
de la teoría en sí. O sea, yo ya como que lo tengo de manera intrínseca y según pienso, hablo o silbo. Como si hablaras cualquier otra lengua extranjera, otro idioma. Imagino que sí, claro, ya no estás pensando cuando estás hablando, al final es un medio de comunicación, no es un idioma, pero que sí, en este caso, cuando estás hablando en otro idioma que ya sabes hablar, no estás pensando exactamente, pues no sé, como la pronunciación o algo así, a lo mejor sí habrá quien sí, pero que cuando estás intentando como defenderte en un idioma, lo que sea, estás ya directamente agarrándote a lo que conoces y a lo que te sale un poco de forma natural. Pues me voy a poner yo técnico entonces. Sí, creo que va a ser necesario. El sistema fonológico del que trata el sílabo Homero hacer diferencia entre vocales, que las divide en dos grupos, que son las más graves, como ha dicho María, que son la A, la O y la U, y luego unas más agudas que son la I y la E. Y luego hace 4 silbidos dependientes que matizan la consonante en sí. Tenemos un sonido para la P y la K, otro para la B, la M, la F, la G y la J, otro más para la T, la CH y la S, y luego un último para la N, la D, la L, la doble L, la Y, la R, la doble R y la ñ. Ujú. Con estos 6 sonidos son los que se fabrican las palabras. Y claro, la pregunta, Sí, la pregunta obviamente es, se forman las palabras, pero con las frases enteras. Claro. O sea, se conjuga toda la frase como si fuera en castellano. Sí, y de hecho eso que estás mencionando es bastante interesante e importante, porque es verdad que sí, tenemos las letras, las vocales, las consonantes y tienen una especie de sonido pues concreto, o se intenta que lo tenga, pero al final muchísimas palabras suenan muy parecido y una forma de comunicación más fructífera muchas veces se saca a través de la relación entre lo que se dice en el resto de la frase, no solo una sola palabra. Entonces, muchas veces cuando pues estás silbando, manteniendo una conversación con otra persona y a lo mejor no entendiste, por ejemplo, no entendiste lo que la otra persona te quiso decir, porque pues una frase y no entendiste varias palabras o lo que fuera. Entonces tú silbando, lo que se suele hacer es decirle a la otra persona, yo no te entiendo, y entonces la otra persona repite. Al repetirlo, tú a lo mejor escuchas mejor, relacionas los sonidos, lo que se está diciendo con el resto de las palabras de la frase, que a lo mejor esta vez sí hayas escuchado mejor. Y entonces al haberla escuchado dices, se está refiriendo a tal cosa. Entonces muchas veces te aupas o te ayudas en lo que se dice en el resto de la frase. Al final es como, vamos a compararlo con el inglés, un idioma, bueno, vale, pero es como que cuando tú no estás leyendo o algo así y no entiendes todo lo que se dice, la frase y tal, muchas veces intentas por lo menos conseguir lo que es el contexto y por ahí vas entendiendo cuáles son las ideas generales de lo que se está hablando o de lo que estás leyendo básicamente. Entonces creo que eso es súper importante. Súper importante. Sí, se enseña lo de las vocales, todos los consonantes, todo eso, el yo no te entiendo, la forma de abrir y cerrar una conversación, claro. Como primero, ¿sí? Dime, es que dime. Eso es interesante porque claro, al ser silbado y tenerla con la geografía que tiene la Isla Gomera, que son los barrancos, ¿cómo especificas también con quién estás hablando? ¿A quién va dirigido el mensaje? Porque tienes que avisar antes de este mensaje es para fulanito, sí. Menganito. Sí. Y tú te tienes que identificar también, o sea, como si fuera una carta. Qué interesante. O solo digo, esto es para fulanito y que fulanito me conteste. Depende. Quiero decir, el mensaje que tú vas a decir es como el juego este del teléfono, el que van a intervenir diferentes personas porque quieres hacer que llegue ese mensaje a una persona que está a muchísima distancia, entonces tienes que conectar primero con otras personas, que es lo que supuestamente se
se hacía con antigüedad cuando no se utilizaba en los barrios y tal, solo había una persona que tenía un teléfono en casa, pues muchas personas acudían a su casa o utilizaban, en el caso de La Gomera, el tema del silbo porque era mucho más rápido, mucho más una urgencia, tengo que llamar a no sé quién, a lo mejor no sé quién ha fallecido y para que todo el mundo pues como que se entere, no sé quién ha fallecido, va a ser la misa mañana a tal hora y así para intentar dar con una persona que seguramente querría estar en el funeral, pues se contactaba primero con personas que estaban más allegadas. Entonces, claro, en una conversación que está a lo mejor interviniendo diferentes personas, sí es importante pues que diga, que llames primero a la persona intermediaria, que supongo que también la deberás conocer porque tienes que llamarla por su nombre, y después pues identificarte y decir quién eres. Pero si es una persona con la que estás acostumbrada a hablar, y eso además me parece una cosa súper bonita e interesante, es que desde que la llames lo más probable es que reconozca tu silbido, sepa que eres tú quien está hablando, quien le está silbando al final, porque el silbido es como el tono de la voz, es como un ADN, al final habrán silbidos que se le parezcan, pero concretamente como el tuyo no hay ninguno. Bastante interesante y curioso, porque el rollo de que, claro, estás hablando con alguien por silbo y es reconocible. Sí. Y también has nombrado antes a don Isidro Ortiz, que es importante, y aparte has nombrado el teléfono, que son de los dos puntos clave en lo que conlleva la conservación del silbo. Se habla con el estudio que se hizo por parte de la Universidad de La Laguna con don Isidro Ortiz y un conjunto de expertos, se produce que con la llegada del teléfono y los medios de comunicación más rápidos, se den cuenta de que el silbo se está perdiendo. Sí, porque realmente los niños no lo saben y una cierta cantidad de adultos no lo han aprendido directamente. Sí. Con lo cual ya hay un vacío generacional. Hay un periodo de tiempo en el que se está perdiendo, y es lo que en parte lo apoya, lo ayuda a convertirse también en patrimonio inmaterial de la UNESCO. Pero claro, todo lleva unos pasos, y cuando don Isidro se da cuenta de que se está perdiendo el silbo y pone toda esta maquinaria en movimiento, primero se comienza en la isla de La Gomera como extraescolar aparte, y el 5 de julio ya de 1999 el gobierno de Canarias lo saca en el BOC, nombrándolo como parte de la asignatura de lengua que se dará en la isla de La Gomera. ¿Cómo es el tener un día, una hora apartado de tus clases de lengua normal y corriente a pasar a vamos a silbar? Pues yo creo que cuando eres pequeño y eres un niño, o sea, hablando directamente de mi experiencia, pienso que, según lo recuerdo, al principio del primer día o los 2 primeros días en los que eso ocurre, todo es una novedad, todo es como muy, pues, ¿qué está ocurriendo, no? ¿Qué es esto y tal? Y cuando es pequeño también cuesta entenderlo, hay que explicarlo, yo creo que con muchísima paciencia. Pero después de un tiempo yo creo que hasta te acostumbras y lo normalizas. Sabes que en mi caso los viernes la hora de lengua era dedicada única y exclusivamente para el silbo, y era una forma de alentar este patrimonio y esta cultura que nosotros tenemos en la isla de La Gomera, y que se relacionaba, lo cual me parece súper importante, con la educación directamente, para que no se perdiera. Y creo que es una forma en la que uno pues va aprendiendo a lo mejor de manera inconsciente. Y ya luego en 2009, como dije antes, la UNESCO lo nombra como patrimonio inmaterial. Sí. De La Gomera, dada su exclusividad, dado que es su programa para conservarlo, y es lo que lo lleva que las escuelas que ya lo dan
realizan actividades conjuntas, tanto con los 6 municipios que tiene la Isla La Gomera, Sí, con todos sus centros sí, educativos, realiza distintos eventos, por así llamarlo, sí, porque ya también es verdad que el silbo entra en algunas celebraciones religiosas, algunas fiestas específicas, sí, pero es importante el proyecto en los colegios para buscar su conservación. totalmente, totalmente. Además, eh, yo desconozco ahora mismo y me imagino que sí, que se seguirá haciendo, que cada año pues se celebraba el silbo en sí y cada año tocaba como en un municipio diferente. Claro, yo recuerdo con muchísimo cariño, como ahora mismo la verdad que no estoy segura si era cada año o cada 4 años, pero creo que no, porque llegué a ir varias veces siendo pequeña, a otros municipios y como Vallehermoso, por ejemplo, me acuerdo de participar. Elegían varios alumnos de cada clase, poquitos, los que más iniciativa mostraran, básicamente, y iban pues en una guagua en la del colegio y ibas a la otra punta de la isla prácticamente. Y te relacionabas con niños de tu misma edad, pero de otros municipios que a lo mejor casi que no te encontrabas en, en general. Y era una experiencia, la verdad, que interesante. Incluso recuerdo la propia de Santiago, un año que se hizo, que me pareció un proyecto bastante interesante, en la que hacían, pues, reproducían lo que sería una conversación, eh, a lo mejor 40 años atrás, 20 años atrás, eh, algo cotidiano, lo que sería algo cotidiano de comunicación, y alguien se ponía arriba en un barranco cerca de Alajeró, para quien conozca, bueno, el municipio de Alajeró y Playa Santiago, que está en la costa y que pertenece también al municipio. Y entonces entre barrancos iban haciendo una especie de zigzag, aprovechando el eco de la voz, no, del silbido, y haciendo una especie de juego eso del teléfono, de una conversación, de dile a no sé quién que no sé qué, y entonces iban entre diferentes silbadores, pues comunicando ese mensaje hasta llegar hasta el mismo centro de Playa Santiago, donde estábamos todos ubicados así en una zona libre, típicamente dedicada para los deportes y demás en el colegio. Y la verdad que el recuerdo es bastante bonito y conmovedor. Y me alegro que lo hayan sabido pues llevar a cabo. Eh, el silbo también ha sido producto de muchos estudios muchos estudios de profesionales, pero también destaca que tanto la Universidad de La Laguna, dado que la población gomera buena parte de la población gomera se muda, suele mudar, es lo que suele ocurrir en las islas cuando se quedan en ellas, a la isla de Tenerife, que es la de las islas mayores, por así decirlas, nombrarlas las islas capitalinas. Y más próximas. Es la más próxima, es la de la provincia. Se muda a ella, la Universidad de La Laguna procede estos años, con una cátedra que lleva unos pocos años en funcionamiento, que es la cátedra sobre el silbo gomero, Sí. a hacer un censo de silbadores de gomeros que hay en la isla de Tenerife. Ya no solo los gomeros son los que promueven el hecho con las asociaciones, como es el caso de la asociación Silbo Gomero, Sí. sino es también la Universidad de La Laguna, que quiere en plan mostrar cómo aunque le hayan dado en clase, y es algo que se puede dar 3 casos si eres alumno de esto, del silbo. Puedes hablarlo y escucharlo, hablarlo y entenderlo, perdón. Sí. Solo hablarlo o solo entenderlo. Sí. Para mí, nunca entenderé el que solo sabe hablarlo pero no sabe entenderlo, porque me parece algo bastante difícil. Complicado, bueno. Sí, hablo inglés pero no sé lo que te estoy diciendo, ¿sabes? Es un poco... Bueno, a ver, no es como que no sepas entenderlo, sino que a lo mejor no eres el que mejor lo entiende.
no tienes el oído súper fino. Y además, por ejemplo, yo soy una persona que es como montar en bici. O sea, silbar en sí no se olvida, pero el oído sí que hay que entrenarlo. Cuando ya llevas tiempo sin silbar y sin silbar con nadie, porque al final silbar es cosa de dos o de más personas. Y cuando pues aquí en la isla de Tenerife es un poquito más complicado contactar y estar como en contacto continuo con el tema del silbo gomero y con otras personas que también lo practiquen, pues al final hace más evidente que la pérdida de la costumbre y la pérdida de la costumbre del oído, y es súper importante. O sea, creo que cuando vuelves de nuevo, yo en mi caso, con mi experiencia, cuando vuelves de nuevo a silbar, notas que muchísimo más rápido recobras como lo que es tu propio sonido y la facilidad con la que hablas y con la que te expresas y demás. Creo que eso se recupera mucho más rápido que el oído en sí. El oído, las primeras veces que escucho a otras personas hablar, digo, Dios, ¿y qué me está diciendo? Y es como que después digo, es esto lo que está diciendo. O sea, es una cosa curiosa. También es verdad que yo entendía en su momento y ya después como es por otro motivo, ¿no? Pero sí conocí a personas, sobre todo en el colegio, cuando yo recuerdo, que a lo mejor sabían silbar, no hablar así tal, pero sí sabían silbar y no entendían lo que están diciendo, o al revés, había gente que entendía súper bien, pero súper bien, y después no conseguían silbar. No sé, hay para todo, a lo mejor simplemente necesitaban más tiempo Al para final aprender. la Sí, práctica hace al al maestro, maestro. totalmente. Y ya para ir terminando también, el silbo se usa también como un reclamo turístico Sí, para la isla de La Gomera, donde hay también demostraciones de silbo, de usando el silbo, no usando el castellano como base sí, de lo sino que es, otros idiomas, sino otros idiomas, claro. que es esa llamada para el turismo, para una demostración, para gente que la mayoría de ellos probablemente no hayan oído hablar de este lenguaje, porque al final La Gomera se vende como un turismo verde de caminatas, paseos. Menos mal. Sí, menos mal, no como aquí en Tenerife, que estamos sobreexplotados ya de todo. Un poco, sí, para qué decir que no. Pero también esto, con lo que quería entrar es que a este desconocimiento de la gente de fuera, por así llamarlo, sobre este pequeño tesoro que hay en la isla La Gomera, hay una historia que es que durante la Guerra Civil o momentos previos a la Guerra Civil, cerca del Parque de Arajonay se encuentra el Roque de Agando, que Sí. forma parte del conjunto de los Tres Roques, que son 3 roques que hay allí en la entrada del Arajonay Sí, producidos por la erosión del tiempo, que en su momento serían como volcanes, erupciones de volcanes, que después bueno, en fin, un poquito de de sí. contexto. Y había un señor que se escondió por esa zona, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Es una anécdota que a mí me contaban, entre otras, que no he logrado olvidar, como un chico que no quería presentarse a la mili o algo parecido, se escondió en esa zona eh, durante un montón de tiempo, durante muchísimo tiempo, y además una zona súper complicada de meterse. Sabía que allí, si lo buscaban, tenía más posibilidades de sobrevivir y de que no lo encontraran, y se escondió por allí. Entonces, claro, cuando sus familiares y tal iban a dejarle comida y se comunicaban con él a través del silbo, intentando un poco huir de lo que era la guardia y demás. Y sí, esa es una de las anécdotas que conozco. De tantas. Sí, de tantas, sí, de unas cuantas. Bueno, pues ya estamos llegando al final, María. Vamos a repasar las cosas importantes, los puntos importantes de lo que hemos hablado, obviamente. Que el silbo es un lenguaje silbado articulado. Importante, sí. Que
cómo es su proceso, desde cuándo es su proceso de conservación. Obviamente desde que el gobierno de Canarias lo aprobara en 1999, no quita que Don Isidro lo presentara de una manera previa. Y es importante también decir o puntualizar que no solo una conservación, porque al final es algo inmaterial, es algo que no es una escultura, no es algo físico que tú puedas tocar, guardar y decir, venga, ya está, vamos a cuidar que esta cosa no se pierda y ya está. No. Con algo inmaterial no es suficiente que simplemente lo conserves, sino que lo practiques, que lo promulgues, que intentes que siga estando en el presente y que probablemente esté en un futuro. Si simplemente intentas conservarlo de manera teórica o de manera, no sé, a través del recuerdo de esto se silbaba así y lo pierdes, exacto, al final es una forma de perderlo, consciente o inconscientemente. Creo que con todo el tema de las escuelas, de llevarlo al colegio, de hacerlo reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y todo eso, y de practicarlo, llevarlo a otros centros, en fin, todas las cosas que se han hecho y que se han estado haciendo y que se hacen, la iniciativa que yo entiendo que se tiene y que me parece idónea es que no solo se conserve la memoria, sino que además se siga practicando, haya una expectativa de futuro para él también. Y creo que, bueno, me pareció importante puntualizarlo, no sé. Sí, perfecto. Bueno, pues ha sido un placer, María. Nada, el placer ha sido mío. Gracias por tenerme en este capítulo del podcast. Cuando quieras, de nuevo. Gracias a ti. Aquí termina este capítulo sobre este pequeño tesoro en una isla perdida en el Atlántico. Uh-huh. Es una isla macaronésica. Una isla del tesoro. Sí. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro próximo capítulo de